Muy buenos días a todas las personas que nos están acompañando el día de hoy, en un viernes más aquí en Tiro de Tres, con una invitada muy especial. María Mora Coto, ¿cómo estás? Hola, mucho gusto, ¿bien y ustedes? Muy bien, feliz porque decidiste acompañarnos el día de hoy para hablar un poco de tu carrera y demás, y que la gente te conozca y sepa todo lo que has hecho y lo que vas a hacer a futuro, obviamente. Más bien gracias a ustedes por invitarme a compartir todas mis experiencias. Pura vida, y conmigo siempre, Franco, ¿cómo estás, Franco? Sí, hola Gabo, María José, muchísimas gracias de verdad por estar con nosotros un ratillo, aunque sea algo rápido, ¿verdad? Pero siempre uno le saca la ganancia, eso que es importante y a la gente le gusta, donde siempre nos escriben que le gusta saber sobre las figuras, ¿verdad? Obviamente vos no jugás acá en Costa Rica, que lo vamos a ir viendo más adelante, pero, ¿verdad? Obviamente es parte del baloncesto nacional femenino que tanto nos gusta saber. Bueno, Gabo, yo creo que ya es hora de iniciar. Y nosotros siempre nos gusta comenzar con una misma pregunta, ¿verdad? Que a veces podría ser hasta, ¿verdad? Lo mismo siempre, pero es que así es como se debe iniciar. Yo creo que no importa quién sea, a uno le gusta saber cómo inició y en este caso la pasión, ¿verdad? El amor que hoy tenés por el deporte, que si no hay amor, no habría nada, ¿verdad? Sí, de ahí yo empecé a jugar básquet desde que tengo 7 años. Empecé en lo que era antes el Santa Cecilia, más que todo porque mis papás, bueno, mi mamá y mi papá jugaron básquet durante prácticamente toda su vida, entonces creo que fueron como la imagen que me incitó a igual practicar el deporte. Entonces de ahí nació todo esta historia del básquetbol con ellos. Qué bonito que literalmente toda tu familia juega, de hecho, y aprovechando que dijiste que tus papás jugaron y demás, y también tu hermana, si no me equivoco, también juega. ¿Cómo fue que las dos jugaran al mismo tiempo junto con el apoyo de sus papás? ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue su crecimiento y demás? ¿Cómo fue esa historia? Fue toda una aventura, porque, bueno, nosotros empezamos jugando aquí, ya sea, bueno, con las escuelas y colegios y así, pero, bueno, Dani, por ejemplo, ella es mayor que yo 3 años, entonces ella jugaba con una categoría diferente, entonces era estar moviéndonos desde muy temprano porque jugaba yo primero y después jugaba ella, entonces era estar todo el día en un gimnasio y después tener que movernos a otro lado, que porque, qué sé yo, la menor también jugaba, pero ella jugaba en otro lado, o entrenamientos eran horas distintas, entonces era, primero yo tengo que entrenar a las 4 y después Dani entrena a las 6, entonces era estarse moviendo, entonces siempre fue como un horario muy ajetreado, mucho movimiento, entonces sí fue de tener que acomodarse, porque pues de estar moviéndonos siempre con una y después con la otra y estar siempre con las dos, pues siempre fue un reto. Y mencionabas ahí lo del Santa Cecilia, es curioso porque muchos de los invitados que hemos tenido siempre dicen que han salido de ahí, han jugado, y uno lo conocía a Santa Cecilia, ¿verdad? Bueno, ya no existe, pero siempre como una base importantísima en el baloncesto, por lo menos acá en Heredia eran los equipos que siempre competían y lo fue demostrando, ¿verdad? Siempre ahora jugadores en primera. Quería que nos hablaras un poco sobre la etapa en colegio, porque siempre que hablamos de eso, a diferentes invitados les gusta, porque, ¿verdad? Juegos nacionales, ¿verdad? Juegos estudiantiles. ¿Cómo fue esa etapa en el colegio? A ver, lo que fue, bueno, mis primeros años del cole, yo los hice en el María Auxiliadora, el de aquí de Heredia, y pues éramos muy poquitas jugadoras, entonces siempre éramos equipos de 7 a 8, si acaso éramos 9 a veces, entonces era, pues jugar todo el partido prácticamente la mayoría se echaba 30 minutos, entonces era bastante cansado y siempre jugué como con equipo categoría mayor, por eso mismo de que no éramos tantas, entonces no ajustábamos a hacer en ese tiempo lo que era A, B y C, entonces siempre éramos A, entonces pues éramos tres de un décimo y las demás éramos de octavo y séptimo, ahí chamaquillas metidas, entonces éramos, o sea, sí era un poquito difícil porque éramos jugar contra jugadoras que ya eran mayores, entonces siempre fue un poco difícil en esa etapa porque, por eso mismo, y ya igual yo jugando en séptimo, jugué un colegial estando en el María y ya después para noveno, décimo y undécimo yo me pasé al Samuel Sáenz y ya esos años los jugué ahí en el Samuel, entonces ya ahí sí estuvo un poquito más parejo y sí tuve la oportunidad de jugar mis últimos años estudiantiles y pues conseguir lo que fue segundo lugar ambos años.
Y ya, eso fue más que todo mi experiencia en el cole, estando en 2 diferentes colegios. Qué vacilón eso, que te tocara jugar siempre en categorías mayores. Sí. Es curioso, sí. Pero ¿consideras vos que eso ayudó a que tu juego subiera exponencialmente? Digamos, que cuando jugaras con gente de tu edad se notara mucho la diferencia. Sí, sí, porque, o sea, como ellas tenían, por eso mismo, de que ellas tenían más experiencia, o sea, han tenido, por ejemplo, jugué varias ocasiones con las del equipo, muchas estuvieron en selecciones mayores, bueno, selecciones de sus categorías, y siempre tuvieron experiencia ya fuera en el exterior o pues más torneos, y eso me ayudaba a mí como a impulsarme más a estar a su nivel, porque, qué sé yo, nos ponían a hacer tiros de media distancia y tiros debajo del aro, y yo decía, es que ellos también tiran de media y de 3 y yo no tiro de 3, entonces tengo que ponerme aunque sea un tirito que me entre de 4 intentos, es algo. Entonces siempre estuve así como, pues intentando empujarme a más, por eso mismo de que como ellas tenían mayor experiencia y yo estaba un poquito más atrás, entonces ocupaba, bueno, quería estar más a ese rendimiento. ¿Y cuándo fue ese momento en el que vos dijiste, sí, yo quiero dedicarme ya más a esto, ¿verdad? Porque todo tiene su sacrificio y Uh-huh. para tener unas buenas recompensas hay que dedicarle. ¿Y cuándo fue ese momento que vos dijiste, sí, quiero dedicarle la mayor tiempo de mi vida a este deporte? Creo que fue estando en la escuela en 6º año, que, bueno, en la escuela también estuve en otra escuela, entonces estuve en la Cujuqui, anduve en todo lado, estuve en la Cujuqui y el último año fueron las finales escolares en San Ramón. Y esa experiencia de estar viajando todos los días con el equipo y estar yendo y conocer a gente nueva y aprender también de las personas que uno ve en la cancha, fue como el momento en el que decidí o sea, este deporte me fascina, me encanta y me ha enseñado muchísimas cosas. Entonces creo que en ese momento, por ejemplo, ese año fueron las finales y quedamos campeonas, de hecho, ese año, y ver como como no sé, como euforia, emoción de haber ganado como ese puesto, Ujú. o sea, como que me gustó mucho la sensación, dije, quiero seguir experimentando como esta emoción el resto de mi vida. Qué bonito, sí. Y te diste cuenta joven, la verdad, en Sí. sexto grado. Yo no sabía qué iba a comer al día siguiente, pero qué bueno eso. Y hablando de todo este progreso que estuviste y estuviste en varios colegios y escuelas, ¿hubo algún entrenador o jugadora con la que jugaste que tuvo un impacto en vos, más que todo, tanto fuera como dentro de la cancha, que siempre te apoyó y demás, te enseñó y demás, y que nunca lo olvidarías? Así que es como esta persona. Sí, de hecho sí tengo de los dos. Bueno, el entrenador mío de la escuela, Kujuki, se llama Gabriel Fallas. Eh, Él fue quien me formó, fue quien me hizo llegar a ser la jugadora que fui hoy, o sea, que soy hoy. Él me ayudó muchísimo, tanto como persona, como jugadora, en todos los sentidos, en todos los aspectos. Él estuvo para ahí mucho tiempo y él fue el que me ayudó a impulsarme a más, a seguir dando como ese pequeño empujón de que sí puedo dar un poquito más cada vez. Entonces siento que él fue una parte muy importante en ese proceso y esa decisión de decir, sí quiero seguir jugando básquet y este es el deporte al que me quiero dedicar. Y como jugadora, es una de mis mejores amigas, se llama Beatriz Alfaro. Estuvo igual conmigo muchos años, desde que empecé a jugar básquet, prácticamente ella estuvo conmigo siempre. Y fue como ese pilar, porque bueno, me apoyó mucho y creo que también como estar tantos años juntas ha sido como que nos conocemos muy bien, tanto dentro y fuera, entonces ha sido como igual esa motivación de seguir, de que es que la conozco muy bien y nos conocemos muy bien, entonces hasta el juego se vuelve bonito, entonces ellos dos. Ya, para hablar también un poquito más del presente, ¿verdad? De la parte de ahora, vos jugás en México, ¿verdad? En el Tecnológico de Toluca, ¿verdad? En México. ¿Cómo fue esa decisión de ir a México? Me imagino que pasó bastante tiempo analizándolo, las opciones, ir a un nuevo país, ¿verdad? Todo eso, ¿cómo lo manejaste? De hecho, no fue muy analizada, fue muy precipitada, porque yo me gradué en el 2015 como en noviembre, bueno, ya para noviembre ya estaba graduada
y quería ir a visitar a mi hermana, Dani, que, bueno, todos mis hermanos mayores estudiaron allá, entonces quería ir a visitarlos, pasar un tiempo antes de que ellos se regresaran para acá, y me fui como 2 semanas estando con ellos, y allá conocí a la entrenadora que, que me dijo que si jugaba básquet y si me interesaba, entonces yo le dije que sí, y ella me vio jugar, me vio entrenar, estuve entrenando con ella, apliqué examen para entrar a la universidad, y así fue como surgió. O sea, no fue como tan planeado, fue más parte como del viaje que me dio la oportunidad de, en realidad, o sea, aprovechar que fui de paseo en teoría y terminé yendo a la universidad. Qué historia más peculiar, o sea, eso nunca nadie lo ve venir. Una sorpresa ¿No? para todos, yo creo. Llegó de la casa, papi, mami, voy a ir a estudiar médico también con mi hermana. Sí. Y hablando del proceso que estuviste ahí, que la entrenadora te vio jugar y demás, cuando empezaste a entrenar allá, ¿qué fue la primera diferencia que sentiste del entrenamiento de aquí de Costa Rica a estar allá en México? Ay, prácticamente todo, no mentira. Sí, son varias cosas, porque primero que todo la comunicación, como las palabras, porque yo, bueno, sí, como palabras de que aquí lo conocemos como doble o caballito o alero, distribuidor, poste, allá los conocen diferente, allá es en lugar de doble es viola, en lugar de caballito es colada, en lugar de alero es ala, en lugar de distribuidor es quarterback o ay, no me acuerdo, como punto alto, algo así. Entonces sí era como de, me decían, no, vaya al punto alto y después se pasa al ala y no sé qué. Y yo, ¿a dónde quiere que vaya qué? Entonces sí fue un poquito difícil. O me decían, no, es que hizo viola. Y yo, ¿hice qué? Entonces sí era como un poquito difícil esa parte de que la comunicación con ellas, a la hora de dirigirme yo con palabras que yo conozco aquí y decírselas a ellas, también se quedaban así como de, ¿cómo? Entonces esa parte sí estuvo un poquito difícil. Pero ya después, no tanto, bueno, tanto como yo aprendí de ellas y ellas aprendieron de mí, entonces ya esa comunicación se vuelve muy fluida. Bueno, y hablábamos sobre tu hermana, ¿verdad? Que es mayor y vos siempre la has visto jugar, pero ahora, ¿cómo fue estar jugando juntas en el equipo? ¿Cómo ha sido ese proceso? La verdad lo disfruté muchísimo porque siempre di, todo el tiempo que estuve aquí, siempre estuvimos prácticamente en equipos de categoría diferente. Entonces, el estar allá jugando con ella en la cancha es bonito porque, o sea, tenemos como esa conexión de hermanas, entonces las señas ya las conocemos. Entonces, si yo, o sea, si ella tiene la bola arriba y me hace así como con la cabeza, yo ya sé que yo tengo que irme por abajo, entonces ya es como una conexión. Entonces se disfruta mucho de que no hace falta, como que no hace falta decir tantas palabras porque ya nos entendemos, entonces esa fluidez y esa emoción en la cancha se da muy chido. Qué bonito, sí, hace que todo sea más sencillo, pienso yo, ¿no? O Sí, sea, ya se lee en la mente. sí. Y yendo por esta misma rama de tu hermana, siempre hubo competitividad entre ustedes, como que siempre era como yo quiero ser la mejor, yo quiero pasarla, o siempre fue como mutuo, como crezcamos igual y todo nice, como dicen. Sí, siempre fue muy mutuo, o sea, sí, sí hubo a veces alguna diferencia así como pues de alguna habilidad, pero siempre estuvimos ahí como entre las dos apoyándonos a dar más, o sea, si queríamos ir a hacer como trabajo individual para mejorar alguna habilidad, ya sea de que, por ejemplo, posteo o tiro de media distancia, las dos nos ayudábamos para seguir aumentando esa habilidad, siempre era como muy mutuo, no era como por separado, y siempre fue como no como rivalidad, sino como apoyo a empujar y a seguir empujando, entonces siempre fue como muy, muy mutuo. Bueno, nos contaste también un poco, ¿verdad? Sobre el cambio de las palabras de diferentes, ¿verdad? Que se utilizan aquí y allá en México, pero ya en la parte más deportiva, ¿verdad? En la parte del juego, ¿cuáles son esos cambios, esas modificaciones que vos has visto que has tenido que acoplarte para poder calzar, ¿verdad? En un juego que me imagino es diferente al de aquí. Sí, sí, allá, bueno, yo siento que al principio lo sentí muy brusco porque siento que son muy activas, o sea, siento que tienen como un poquito más de explosividad en la cancha, entonces ya llegan, o sea, como que aquí vamos con un poquito más calma, cruzar la cancha, armar el sistema y así, en cambio ellas van, no, tenemos que llegar rápido al otro lado de la cancha para poder tener más tiempo en el otro lado, para poder armar el sistema y tener más oportunidad de juego.
Entonces sí, al principio era como de, bueno, aquí voy, y cuando voy ya están ellas al otro lado de la cancha, entonces tenía que echarme un sprint hasta el otro lado de la cancha para poder alcanzarlas y seguir con el ritmo de juego que tienen ellas. Entonces, esa parte al principio sí estuvo un poquito difícil porque era, pues es un cambio muy brusco, pero ya después ya siento que uno se acopla muy fácil a eso. De hecho, siento yo que entre más práctica haya, mejor, ya uno se acopla mejor a todo el sistema, que es totalmente distinto de acá, porque tuvimos una invitada que también jugó en México y nos dijo lo mismo, que fue como, la intensidad de ellas es como es más explosivo, como decir, es más rápido el juego, menos pasivo. Y hablando de todo esto, me gustaría hablar de tu experiencia en la selección nacional. ¿Cómo ha sido eso? Porque es un gran paso para cualquier jugador, honestamente. ¿Cómo fue tu experiencia cuando llegaste por primera vez? ¿Cómo te sentiste y demás? Bueno, mi primera selección mayor, yo tenía 16 años, todavía estaba pequeña y la verdad sí fue difícil porque mucha gente no da, o sea, como que no da mucho por uno, por asumir que uno está muy pequeño todavía. Y la verdad no lo hice, o sea, esa selección sí quedé entre las 12, no lo hice tanto por ellos, sino por uno, porque a veces no es para demostrarle a ellos que uno, miren, sí puedo, sino es como para demostrarle a uno de lo que uno es capaz. Entonces creo que fue un proceso pesado porque sí tenía bastantes jugadoras que me enseñaron mucho durante el proceso y todavía sigo jugando con ellas y me han enseñado todavía mucho también, pero fue un proceso bastante difícil, tanto físico como mental, pero siento que valió mucho la pena porque me ha dado mucha experiencia. O sea, en las selecciones que he estado, jugar contra jugadoras, o sea, contra las jugadoras que he tenido oportunidad me ha dado muchísima experiencia en a lo que soy, a lo que juego hoy. Entonces creo que sí han sido muy buenos. Sí, y yo quería ya preguntarte ahí mismo también en esa parte de selección, ¿qué cambios has visto en vos, verdad? Desde que llegaste con 16 años, muy joven en selección, con horas ya experimentadas, con más maña que uno llama, y ahora que me imagino ya tenés esa maña, ¿verdad? Ese recorrido. ¿Cómo es eso? Yo la verdad sí me siento muy diferente a la jugadora que era antes de irme de Costa Rica. O sea, como en habilidades, tanto como en análisis de juego, siento que lo he mejorado mucho porque, o sea, en condición, antes no me gustaba correr, no me gustaba correr la cancha, te prefería, no, reboto y les paso la bola, ahora no, ahora me gusta rebotar y tengo que correr hasta el otro lado. Y en ese análisis de juego también antes era, o sea, como que muy vago, y ahora me gusta más como analizar lo que está pasando en la cancha, qué situación está pasando, de si mi compañera está pasando, o sea, está cortando o mi jugador está sola o así. Antes no lo hacía o lo hacía muy poco y esa diferencia sí la he notado mucho a lo que era antes y a lo que es hoy. Que Tuanis, la verdad. A mí me gustaría poder tener experiencias, ¿verdad? Para mejorar, porque yo no sirvo para eso, digo yo. Pero antes de seguir con nuestras preguntas, aquí es en vivo, entonces tenemos dos preguntas de dos personas que nos están viendo. La primera es de Mónica Nakaroto, que te pregunta, ¿cómo fue el apoyo de tu familia en todo este proceso? No, ellos siempre fueron muy, o sea, es que no sé, se me fue la palabra, o sea, siempre estuvieron mucho para mí, o sea, siempre me apoyaron mucho en las decisiones que tomé, ya sean hablando de basquetbol o de la carrera, ellos siempre me apoyaron mucho, siempre me dieron, o sea, me ayudaron como a ver qué era lo mejor para mí, y no fue como tan difícil, o sea, sí les dolió cuando les dije me voy a ir a México, pero siempre me apoyaron mucho porque saben que esa experiencia me podía ayudar tanto como en la carrera, o sea, en mis estudios, tanto como en el básquet. Entonces siempre estuvieron apoyándome mucho, entonces creo que fue una gran ayuda como para todo este proceso. Y acá, bueno, justamente como decía Gabo, hay otra pregunta que es interesante, que pocas veces nos la hacen. ¿Y qué carrera estudias? Porque a veces, bueno, estamos centrándonos en la parte del deporte, ¿verdad? Pero lo estás complementando, obviamente, con una carrera. Sí. Yo en el TEC estudio diseño industrial. Es una licenciatura. Qué Sí, bueno. sí, aquí creo que el TEC el TEC de Costa Rica, el de Cartago, y sí he analizado un poquito como qué diferente es,
y sí tiene como ciertas diferencias, pero es muy parecida a la que dan aquí en el TEC, entonces eso es todo. Y un complemento a esta pregunta, que es una pregunta que yo siento que es importante. Vos estás estudiando, pero también estás jugando básquet. Cuando te gradúes y demás, ¿querés seguir jugando básquet y explorar esa opción de llegar, ver hasta dónde llegas, o te gradúas y preferís empezar a trabajar en lo que estás estudiando? Sí la he analizado, la verdad, sí me gustaría seguir como jugando, no como a tiempo completo, pero sí tener seguir como practicándolo, porque al final de cuentas, ahorita el básquet me está dando la oportunidad de pagar mi carrera, pero ya más adelante va a ser muy difícil mantenerme del básquet, tanto por el apoyo que se le da en todo lado a que puede que físicamente no llegue a darlo, ¿verdad? Entonces, sí me gustaría seguirlo, pero siempre enfocándome más que todo en lo que es los estudios, porque pues es lo que me va a mantener el resto de mi vida. Bueno, esas fueron las preguntas de la gente, que si nos siguen viendo, sigan haciendo más preguntas, que aquí las contestan. Y aquí quiero hacer un salto gigantesco, y es, ¿cómo ha sido estar lejos de casa? Ahí vos nos dijiste que tus papás no estaban felices, pero vos, cuando estuviste por primera vez allá en México, decías, mira, ya no me voy a levantar y no voy a ver a mis papás, y así. ¿Cómo fue ese cambio? De ahí, sí fue muy brusco, o sea, sí fue muy difícil, porque uno aquí está con los papás y se acostumbra de que, ay, ya voy a ir a desayunar, ya está el desayuno listo, ya la ropa está limpia, ya está lavada o así. Allá no, allá uno tiene que levantarse, ir a hacerse el desayuno, ver dónde va a mandar a lavar la ropa o cómo va a lavar la ropa, porque, o sea, yo vivo en residencias, entonces no tengo lavadora propia, entonces tengo que ver si lo voy a lavar yo o tengo que mandarlo a lavar, o tengo que ir al súper para comprar todo lo que, o sea, todo con lo que voy a cocinar y así, entonces es prácticamente todo lo que a uno le hacían, ahora le toca a uno hacerlo, entonces, sí fue un poquito difícil, o sea, estuvo un poquito más ligero para mí porque yo estuve con mi hermana, entonces Dani sí me apoyó mucho en esa parte, pero por ejemplo Dani a ella sí le tocó sola, entonces yo sí tuve ese apoyo, entonces creo que sí fue difícil, pero a la vez tener como esa guía de Dani me ayudó mucho a poder sobrellevarlo. Por acá, bueno, nos escriben varias personas que están pendientes a la transmisión. Muchísimas gracias, ¿verdad? Kevin, también Luis Eduardo, Julio, María Dengo, Mónica y también por acá Aaron. Muchísimas gracias a todos por estar comentándonos. Y justamente acá una pregunta interesante nos pone Aaron, top 3 de jugadores de básquet, ¿verdad? Ya sea porque le gusten o modelos a seguir, que es bonito porque no necesariamente tienen que ser tus favoritos, pero te inspiraste, ¿verdad? Tal vez en una figura. ¿Cuáles podrían ser esos jugadores o jugadoras? A ver, de aquí, pues creo que mi mamá. O sea, sí le he visto jugar, sí, le he visto jugar toda mi vida y la sigo viendo jugar porque ella todavía juega en Maxi, entonces creo que ella siempre ha sido como mi modelo a seguir de decir, yo quiero llegar a ser como ella cuando sea grande. Y de la NBA, creo que sería Luka Doncic, ya lo conocemos obviamente, me gusta mucho su juego, o sea, su táctica y como su IQ de juego me gusta mucho, entonces creo que eso es lo que me gusta mucho de él. Y de México hay una jugadora que se llama, a ver, ¿cómo se llama? Mitch Pardo. Está igual, o sea, estudia igual Tecnológico Monterrey, pero está en otro campus. Es una distribuidora muy buena, es muy inteligente en la cancha y me gusta mucho cómo juega. Y esas tres personas son mis modelos a seguir en el básquet. Qué bueno, la verdad. Y esta pregunta también es una que se la hacemos a todos, pero siento que es algo que ha afectado absolutamente a todos los deportistas en el mundo, y ha sido la pandemia, obviamente. ¿Cómo fue ese parón? ¿Cómo lo trabajaron ustedes? ¿Cómo les afectó y demás? A mí, bueno, sí me afectó, pero siento que a mí no tanto porque bueno, hace un año más o menos tuve una lesión, me operaron del ligamento cruzado, entonces estuve detenida 8 meses, entonces no fue como tan brusco porque tampoco estaba activa jugando en cancha, entonces, fue nada más como, bueno, ya no las voy a ver a ellas entrenar, entonces, o sea, no me costó tanto, más bien me costó volver a arrancar, porque no tenía, o sea, me costó mucho encontrar dónde, entonces
creo que eso fue más lo que más me costó, no como el parón, sino como el volver a arrancar a ver cómo lo hago. Entonces, porque aquí las canchas están cerradas, gimnasios cuesta mucho, o inclusive la terapia, porque tengo que recibir alguna terapia para que me ayuden a no volver a lastimarme. También me ha costado un poquito, entonces eso fue lo que más me costó, como el volver a arrancar. Sí, y esa parte justo con lo de la pandemia que habla Gabo, que se lo hacemos todo el mundo porque nos ha afectado, ¿verdad? Independientemente de la disciplina en la que uno esté. ¿Cómo han sido los protocolos del equipo? No sé si, ¿verdad? Entrenamientos obviamente de forma virtual. ¿Cómo lo han manejado desde la parte allá en México? Se han hecho entrenamientos virtuales, como con el que es de condición física, nos envían rutinas, entonces ya nosotros a cierta hora, que es como cuando terminan las clases y así, nos conectamos en línea y hacemos la rutina. Él está pendiente siempre de que todos los movimientos los estemos haciendo bien, más que todo siempre ha sido como de pesas o fortalecimiento, no tanto cancha porque es muy difícil, pero siempre, desde que terminó nos hemos mantenido muy activos como en esa parte de fortalecimiento y siento que no es como, nos va a ser la ayudísima para cuando regresemos, pero nos ayuda como a tener ese algo. Eso de lo físico es importante porque aunque no estén jugando necesitan mantenerse en condición, ¿verdad? Porque uno nunca sabe cuándo esto vaya a terminar, algún día, pero esa es la fe. A mí me gustaría saber tus opiniones, que vos has estado jugando afuera y demás, en lo que se ha hecho aquí con el básquetbol femenino, todo el apoyo que se le está actualmente dando. ¿Cómo vos ves los partidos? No sé, pero ¿cómo has visto vos el impacto acá en Costa Rica del básquetbol femenino? Yo creo que, sí hay una gran diferencia, sí, claramente se va a ver porque son países muy diferentes y tienen un apoyo muy diferente, pero siento que el apoyo que se le daba antes al que se le da ahora al básquetbol, más que todo femenino, ha habido una gran diferencia porque antes costaba mucho de que se diera ese apoyo a lo que era el básquet femenino y creo que, no sé si sea la pandemia o qué sea, pero me alegra mucho que ese cambio se haya dado y que se haya logrado, aunque sean mínimos o no sé, cómo haber dado ese paso a poder dar más apoyo al básquetbol femenino. Se da mucho y siento que se puede dar más, puede dar un avance muchísimo más grande para poder seguir creciendo eso, porque hay muchas jugadoras que tienen mucho potencial y se ha costado mucho poder seguir dándoles ese seguimiento para que ellas puedan seguir creciendo. Entonces creo que vamos por buen camino y creo que eso todavía se puede seguir mejorando muchísimo más. Sí, y acá lo hemos hablado muchísimo, Gabo y yo, con los diferentes invitados, y no solamente el básquetbol femenino, el básquetbol en general, ¿verdad? Que ha faltado ese apoyo, pero vos lo decís, eso de la pandemia es curioso porque, ¿verdad? TVMás, por lo menos estando los partidos ya del baloncesto masculino, también están transmitiendo otro canal, los del femenino, y ya se le va dando un poquito más el apoyo y talento ahí de sobra, y eso quería ir a la siguiente pregunta. ¿Cómo es el futuro de la selección? Porque todavía hay jugadores con bastante experiencia, como Natalia Gálvez, ¿verdad? Un ejemplo, que es una institución aquí en Costa Rica, pero hay jugadoras jóvenes, ¿verdad? Como vos, también hay varios jugadores que se están metiendo ya de lleno en el proceso de selección. ¿Cómo es ese futuro? Yo le veo bastante futuro, la verdad, he visto jugadoras que han crecido muchísimo durante los años, desde que cuando yo me fui y cuando regresé, yo las vi y dije, wow, son personas completamente diferentes, han crecido muchísimo, les veo muchísimo futuro a jugadoras tanto como de San Ramón, como de Coronado, o de incluso de San Carlos o de Heredia. Las chiquillas de Heredia yo las conozco más porque mi hermana juega ahí y son personas, son chiquillas muy jóvenes que tienen muchísimo futuro por delante y pueden seguir creciendo muchísimo. Entonces, hablando como ya sea para selección o para equipos del equipo al que pertenezcan, yo les veo muchísimo futuro a estas chiquillas, han crecido muchísimo de los tiempos, del tiempo que yo las llevo viendo crecer, se nota una gran diferencia. Entonces creo que las futuras selecciones van a tener muchísimo potencial. Y hablando de futuras generaciones, vos que tenés tanta experiencia y llevas ya en esto bastante tiempo, ¿qué consejo le darías a una persona que nos está viendo en este momento y quiere empezar a practicar el básquetbol y demás?
¿qué recomendaciones le darías para que pueda cumplir su sueño y llegar lejos? Siento que lo más importante es creer en uno, porque a veces muchas personas no lo van a hacer y eso no tiene por qué ser algo que nos retenga, más bien nosotros somos los que tenemos que motivarnos a lograrlo y siento que esa constancia y esa motivación nos ayuda mucho a crecer y a seguir creciendo como con el tiempo y que al final de cuentas, si es algo que a uno le gusta hacer y lo quiere hacer porque le gusta, no por algún otro motivo, sino hacerlo, o sea, si lo disfruta y le gusta, no le veo motivo por qué no, y sí, eso más que todo, hacer Sí, siempre lo muy que... bien. Ya para ir finalizando, que hoy se nos va a quedar un segmento cortito, pero yo creo que hemos sacado el jugo, ¿verdad? Como se dice antes, la gente, ¿cómo está ese núcleo? Que se lo hicimos también a Amanda Fernández, que juega allá en México. ¿Cómo está ese núcleo? Porque hemos visto que hay muchas jugadoras, ¿verdad? Vos, tu hermana, está ella, allá en México. ¿Cómo está esa sociedad, por decirlo así, de ticas en México? Este, creo que hay varias, o sea, yo conozco a Amanda la conozco, está otra que se llama Montserrat, que está en el campus León, y de nosotras, bueno, es que de nosotras creo que ya, pero creo que hay varios en Puebla y hay otros en lo que es la parte de la frontera con Estados Unidos. No me sé sus nombres, pero sí sé que somos varios, en lo que ya es terreno mexicano y creo que, o sea, sí estamos creciendo y creo que tenemos bastante futuro para poder seguir llevando a mucho talento al exterior, o sea, tanto exterior como para poder seguir potenciando las selecciones aquí. Entonces creo que va bien. No, y eso ayuda yo creo que muchísimo, que tal vez jugadoras con mucho talento aquí piensan que puede ser difícil, pero las ven ustedes y dicen, bueno, sí se puede, o sea, sí lo podemos lograr, ¿verdad? Entonces yo creo que eso sirve mucho de ejemplo. Y bueno, para finalizar, ¿cuáles son tus metas, ¿verdad? Tanto en lo personal como en lo deportivo para María José? Este, en lo deportivo, creo que ahorita mi mayor enfoque es en recuperarme al 100% de la lesión, que ya tengo, bueno, ya tengo tiempo, pero ahí voy, entonces creo que eso es mi mejor, o sea, mi meta y enfoque ahorita. Y hablando ya de lo de que es la universidad, sería graduarme, que ya me gradúo el otro año, a mitad de año, ya salgo de la carrera, entonces, si Dios quiere que todo salga bien y poder seguir adquiriendo más conocimiento de la universidad. Creo que eso es... No, ojalá todo te va a salir bien de fijo. Vamos a verla ahí grabada con título ahí, todo bien. Muchas gracias. Muchísima suerte y muchísimas gracias por acompañarnos hoy. La verdad, siento que la pasamos bien y aprendimos un montón de tu experiencia y demás. Más bien, muchísimas gracias por invitarme. Yo también lo disfruté mucho. Sí, Pura vida. muchas gracias. Nos vemos la próxima semana también con un programa especial que vamos a tener la otra semana y saludos, que pasen un buen día.